México a la avanzada de la penalización de la ciberviolencia de género. En noviembre del año 2020, el Senado mexicano sacaba titulares internacionales por haber aprobado la llamada Ley Olimpia, una ley que otorga hasta 6 años de cárcel a quien grabe, difunde, publique o reproduzca contenidos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. Y la ley lleva el nombre de Olimpia, la valiente joven que decidió enfrentar el acoso en su contra tras la exhibición de un video íntimo sin su permiso, lo que hizo con activismo para exigir a los legisladores mexicanos que este tipo de intimidaciones y acosos no se queden impunes. Pero ¿cuál es el alcance de esta ley por el que el mundo mira hoy a México y en qué punto está su trámite ahora mismo? Hablamos con con la encargada de la legislación de este proyecto, la señora diputada Wendy Briceño, quien además es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de México. Diputada Briceño, bienvenida a la entrevista en Deutsche Welle. Muchísimas gracias a Deutsche Welle por el interés en este importante tema. Agradecerte a ti en lo particular y a toda la gente que nos estará viendo. Muchas gracias, señora diputada. Diputada Briceño, sabemos que tras la aprobación en el Senado, el trámite está ahora de vuelta en la Cámara de Diputados, en la comisión que usted preside, y hay inquietud entre las activistas mexicanas. ¿Harán nuevos cambios a la ley o le darán acaso la luz verde para que la firme el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, nos encontramos en un proceso de análisis de la minuta que llegó del Senado, como bien dices. Este proceso se hace no solamente por la Comisión de Igualdad de Género, que es la que yo presido, se hace en conjunto con la Comisión de Justicia. Por una razón, no solamente es la definición de lo que es violencia digital, sino que es la descripción de lo que es el tipo penal en el Código Penal Federal. Entonces, para la discusión más a detalle del tipo penal, es que nos estamos también reuniendo y discutiendo con la Comisión de Justicia de la misma Cámara. Una vez que revisemos aquellos detalles, aquellos aspectos en los que pueda haber duda, en los que pueda haber alguna observación por alguna de las dos comisiones, tendremos ya un dictamen final para poder votarlo en lo que se denomina comisiones unidas, que es cuando dos comisiones están trabajando juntas. Luego estará yéndose al Pleno de la Cámara de Diputados. Y lo pregunto porque ese nerviosismo que citaba por parte de las activistas mexicanas es que aquellos posibles cambios que ustedes contemplen puede incluir esa incorporación del sexting en la legislación, que es el intercambio además de contenidos eróticos entre dos conocidos, y la penalización del sexting no es algo con lo que estén de acuerdo algunas organizaciones civiles. Y nosotras lo hemos dejado en claro también desde el principio. Recordemos que acá en la Cámara de Diputados nosotras recibimos, en 2019, recibimos la iniciativa de Ley Olimpia, que ya citabas tú, que es este conjunto de reformas, la conocida Ley Olimpia. Es un conjunto de reformas, conjunto de modificaciones a las leyes, entre ellas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al propio Código Penal. Y entonces, a partir de que la recibimos, nosotras la trabajamos y enviamos una propuesta al Senado de la República a partir de votarla en la Cámara de Diputados. Nosotras desde el principio no metimos ni tomamos el sexting en lo que tendría que ver con violencia digital o ciberviolencia. No se discutió desde ese ámbito. De hecho, lo hemos discutido bastante y lo hemos dialogado bastante con la propia Olimpia. Hemos tenido buena relación y activa con Olimpia. Ahora, en diciembre del año pasado, ya una vez con la minuta del Senado de regreso con nosotras, nosotras hicimos algunas mesas con activistas y con académicas y con promotoras, vamos a decir, de esta iniciativa desde sus orígenes, y sigue habiendo alguna diversidad de abordajes. Nosotras vamos a tomar aquello en lo que haya mayores puntos coincidentes, que serían dos asuntos clave. Uno, efectivamente, una definición que sí abarque lo suficiente en violencia digital, pero que también no deje a la libre interpretación. Es decir, sí es todo aquello que se difunda, está atravesada por la violencia hacia las mujeres, este tipo de violencia. En este caso es una modalidad de violencia, así es como está quedando en la ley de acceso, que significa que es de la forma, el modo en el que ocurre. No queda definida como un tipo de violencia, sino como una modalidad de violencia en la ley de acceso. Y que ocurre a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como ya se comentaba. Y en este mismo sentido, el delito
que es lo otro que estamos discutiendo, el delito queda como violación a la intimidad sexual. Así es como llega la propuesta del Senado en cuanto al delito. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Cuál es el mejor abordaje del delito para que no sea confuso y para que no quede a la libre interpretación de un ministerio público y que no sirva de nada al final de cuentas a las mujeres? Y lo que dicen las activistas mexicanas, de nuevo, insisto en ese punto, aseguran que no van a apoyar nada que no sea la ley Olimpia tal y como fue concebida en principio en la Cámara de Diputados. Y le piden a ustedes, diputados federales, incluida usted, que lo hagan antes que arranque la campaña de las próximas elecciones legislativas en México el próximo 6 de junio. Bueno, ese día ya es el día de nuestra elección. Las campañas, vamos a entrar, aquí en México estamos en un proceso de precampañas, vamos a decir, que culminan ahora el 23, estamos hablando que culminan mañana. Después se entra en un tiempo que se le llama intercampañas, donde no hay campañas. Y luego empiezan nuevamente, ahora sí ya formalmente las campañas. Lo planteamos sacar en el transcurso de febrero, pero todo es todo, completo. Es decir, sacarlo en las comisiones y moverlo para el pleno de la Cámara de Diputados. Así es como lo estamos proyectando. Señora diputada, la penalización que enmarca la ley Olimpia es para la grabación, lo decía usted, para la utilización o la difusión de imágenes sin el permiso de los afectados u obtenidas a través de engaño. Ese es el otro punto interesante. Es así también como se quieren proteger a los más débiles, a niños, a personas discapacitadas. Ahí, exactamente. Y ahí lo que estamos planteando, bueno, lo que se plantea en la sanción es que aumenten una mitad. O sea, estamos hablando de que un 50% más de penalidad para quien se aproveche, ya sea que haya tenido una relación directa con la víctima, que sean sus parientes, por ejemplo, sus descendentes, que sean que sea alguien que no pueda comprender el hecho, lo que está ocurriendo. Y este delito empeora cuando se ha cometido por las parejas o las parejas de las víctimas. ¿Qué pasa? Sí. Nos preguntamos cuando se trata de un servidor público. Aumenta en un 50%. Es decir, cuando alguien lo haga desde esa posición, desde una posición de poder, desde una posición donde además va en contra de toda la vocación de lo que hace, aumenta hasta en un 50%. Eso es lo que se está planteando, tal suerte que si estamos hablando de que la pena máxima es de 6 años, vamos a decir que se le diera la máxima y se pueden agregar otros 3 años. Había gente que nos decía, es que esta discusión finalmente es una discusión que ha sido amplia, incluso en las entidades federativas es una discusión que ha sido amplia. Entonces nos decían, es que la pornografía es un delito, es que no sé qué, ya, es decir, de pronto había una motivación por ampliar demasiado lo que entraba en todo el tema de violencia digital. Yo creo que ya hay varios encuadres legales desde la cual para diferentes temas alguien se puede defender, pero este tiene varias características muy claras que son las que necesitamos mantener. Mujeres, niñas, adolescentes que están siendo víctimas de una violencia en un contexto que muchas veces ellas consideran cercano, que consideran íntimo, familiar o de alguien en quien confían y de pronto las graba, difunde, lo comparte sin su autorización, la coloca a la mujer, a la joven, la coloca en una posición de amplia vulnerabilidad, de amplia violencia, de una situación complicada socialmente en muchos sentidos. Yo quisiera que no perdiéramos de vista como esa perspectiva. Y nada más quiero dar unos datos, si me permites, muy rápido. Por ejemplo, mira, en el contexto de digital, por ejemplo, más de 40% de mujeres usuarias entre los 12 y 59 años han recibido alguna vez un mensaje ofensivo. El 32.7%, igual entre 12 y 59 años, llamadas ofensivas. En el 55.1%, entre 12 y 59 años, pues se ha publicado algún tipo de información personal de ellas. 73.6% en el contexto, por ejemplo, digital, también han recibido críticas por su apariencia personal. O sea, estamos viendo una violencia que sí atraviesa también los temas de género, que atraviesa los temas de hacer objeto sexual a mujeres.
casi 28.3% en el mismo rango de edad han recibido insinuaciones o propuestas sexuales. Les han suplantado la identidad a más del 40%. Y bueno, esos serían como los principales, vamos a decir, aspectos que señalan en algunos estudios que se han hecho. Hay cosas que son todavía muy novedosas en el tema virtual o digital, todavía son muy novedosas. Sin embargo, creo que con esto que estamos haciendo y que están haciendo las activistas y que está haciendo sociedad civil, que están haciendo mujeres como Olimpia Coral, pues se va visibilizando cada vez más y se va promoviendo que haya un andamiaje no solamente legal, sino de políticas públicas. Los gobiernos tienen que hacer la parte preventiva. Insisto, lo que queremos es evitar la normalización de esta violencia, que se entienda que es violencia, que se entienda que está afectando, que afecta a una persona, que afecta a una mujer, que afecta en su dignidad, que afecta en su vida, que causa sufrimiento humano. Entonces, me parece que si hacemos una buena difusión de ello, también podemos desincentivar y hacer entender a un buen porcentaje de gente, sobre todo de no ser cómplices, ¿no? Y a quienes lo hagan con ese dolo, esos van a ser sancionados. En el Código Penal, que también mueva conductas sociales, parece muy razonable en un tema que golpea frente a frente a México en el ranking de la violencia de género contra niñas, contra mujeres, de acuerdo también a las cifras que usted misma nos enuncia, señora diputada. ¿Cuál es el impacto que esperan tener tras el trámite de esta ley? Yo creo que va a ser un buen mensaje socialmente. Las entidades nos han llevado delantera en algún sentido, hay que decirlo, pero las entidades nos han llevado delantera. Sin embargo, yo diría que en algunas entidades se ha quedado un poco a deber en lo que tiene que ver con la definición. Lo digo con respeto a la soberanía. Sin embargo, creo que en ese sentido se puede, o sea, por eso la discusión a nivel federal en el Congreso de la Unión también ha sido más detallada. Ha sido más detallada entre dos cámaras. Recordar que nuestro proceso legislativo a nivel federal es bicameral. Una cámara es la Cámara de Origen y otra cámara es la Cámara Revisora. Y luego, si la Cámara Revisora ya no tiene observaciones, pues se aprueba. Si no, la regresa. Y nosotras, en este caso, que somos Cámara de Origen, estamos revisando. Lo que más quisiéramos es que no necesariamente tuviera grandes observaciones, sino que sean observaciones, vamos a decir, menores, para que todo pase rápido. Yo he estado en pláticas también con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, para la Igualdad de Género del Senado de la República, con la senadora Malú Micher, y estamos ella me dice también, está en espera, en sintonía, le digo que sí, que esto va caminando. Yo tengo un compromiso personal con este tema. Lo hicimos desde 2019 cuando atendimos a Olimpia Coral y a las... ¿Va a salir antes del día de las elecciones, el 6 de junio? ¿Se compromete usted a que sea aprobado este plan antes? ¿De todo lo que está a su alcance? Totalmente. Es prioritaria para nuestra agenda legislativa como Comisión de Igualdad de Género, como legisladoras de los diversos grupos, además, y además de mi grupo, porque también lo hemos planteado en mi grupo parlamentario, en Morena, pero que va a salir. Es una prioridad, es un compromiso que tenemos con las mujeres, las jóvenes y las niñas mexicanas. Señora diputada, muy breve para terminar. ¿Qué le dice usted con todo este trámite que han hecho? ¿Qué le dice usted a los legisladores, colegas del mundo? Bueno, en el caso, por ejemplo, de mis colegas acá en México, que tenemos que hacerlo a la brevedad, que es un compromiso que tenemos con las mujeres mexicanas. Y a a quienes son congresistas, legisladores, legisladoras de los diversos países, pues que hay que trabajar en este y en otros temas, que son temas que una nueva generación que una generación de gente joven, de mujeres jóvenes, nos están poniendo sobre la mesa y nos dicen con mucha claridad, como ha dicho Olimpia Coral y todas ellas, nos dicen, lo virtual es real y lo asumimos de esa manera. Y hoy que estamos en un contexto de pandemia, también hemos vivido cómo lo virtual efectivamente está atravesado con nuestra vida real. Así que no por ocurrir en un espacio virtual podemos minorizar esa violencia. Es una violencia que está ocurriendo y que tenemos que hacer políticas públicas para su atención y que tenemos que hacer también lo correspondiente para que quien lo hace desde el dolo sea sancionado y quede ahí visibilizado y entendido y como un mensaje social que sea potente. Diputada Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de México, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Un abrazo.